Notiparaco, para colombianos de bien. Llamalo, estoy oyendo esos hijueputas. Bienvenidos a Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas claramente también. Y empezamos de una vez este Notiparaco hablando de lo que todo el mundo nos ha pedido que hablemos, y es sobre la reforma tributaria que propone el gobierno de Gustavo Petro y por la cual salieron millones y millares de uribistas en las redes sociales gritando que cómo era posible que la primera línea no estuviera en la calle ya acabando con las calles, y que cómo era posible que estos petristas que nunca han trabajado no estuvieran alegando, y que cómo era posible que pusieran a tributar a todo el mundo acá, y que esa reforma de Gustavo Petro es peor que la de Carrasquilla. Y es que miren cómo este nada más dijo, apenas se posesionó, que ya no le iba a meter impuestos a los 4.000 ricos, sino prácticamente a todo el país. Y los medios de comunicación y los periodistas de siempre y los que son pagados por los grandes monopolios de los banqueros en Colombia empezaron a usar el miedo y a decir, ay miren, ya va a llegar la crisis a este país, y por culpa de las especulaciones de Petro es que miren ese dólar como está de alto, ¿cómo vamos a resistir una reforma tributaria de esas? Esos mismos medios de comunicación que hace un año con la reforma de Carrasquilla no abrieron la jeta para absolutamente nada. Esos periodistas de Blue Radio, de Caracol, de RCN, de la FM, de la W y toda esa sarta de mantenidos vagos, zánganos que son pagos por esos mismos banqueros, no decían nada y ponían a Carrasquilla como un gran genio de la economía que por fin iba a sacar a Colombia de la crisis. ¿Por qué la reforma de Gustavo Petro, que efectivamente es mucho más alta que la de Carrasquilla, no es igual de nociva? Le toca explicarlo a este homúnculo que no terminó ni siquiera la primaria, pues, porque ustedes prefieren armar el pánico y creerle a Claudia Gurizati mientras toma gaseosa y presenta su sección en los canales de los Ardila Lule. Hay que decirles que la reforma de Carrasquilla, en donde se pretendía grabar hasta un huevo que él no sabía que costaba, era claramente un ataque leonino contra la clase media y los pobres. ¿Por qué? Porque dicha reforma sacaba a los ricos del pedazo en donde les tocaba pagar impuestos y ponía a los pobres a sostener a esos ricos. ¿Y cómo le hablo yo más claro, mijo? Es que durante la pandemia el gobierno de Iván Duque se ferió la plata, se endeudó y se la gastó, hermano. Así de claro les estoy hablando. Cogieron y se feriaron todo el presupuesto que era para paliar la pandemia, y una vez se vieron a gatas, entonces sacaron a Carrasquilla, que ya nos había aplicado otras reformas y que además tiene conexiones directamente con el desfalco de Odebrecht, cosa que después vamos a hablar aquí. Y le dijeron, hermano, resuelva usted esta vaina. Y este bellaco salió así sin pena, porque es un caradura y un cínico, a decir que los pobres tenían que empezar a tributar y que iba a apretar a todo el mundo y que iba a grabar, mijo, hasta un grano de lenteja. Y entonces la gente claramente en la pandemia, con hambre y sin trabajo, salió ofendidísima porque entendieron que los ricos y mega ricos de este país, mega empresarios, banqueros y dueños de las aristocracias en Colombia, no iban a pagar un peso y no se les iba a tocar sus fortunas. Claramente se sabía que esa plata que los colombianos iban a sacar para sostener esa reforma tributaria era la plata que estos bellacos ya se habían robado en la pandemia, y era la misma plata del hueco de estos mismos ladrones que se robaron el presupuesto de la paz. O sea que la reforma de Gustavo Petro en ningún momento tiene comparación con la reforma de estos leguleyos, ladrones y corruptos. Ya les vamos a explicar por qué. Porque me toca a mí hacer esa labor. Y también me parece
que me toque a mí hacerlo como si estuviera en defensa del gobierno de Gustavo Petro, y tampoco es que va a ser así, ¿no? Aquí lo que hay que criticar se va a criticar, pero no nos podemos dejar meter el cuento de esta clase, de estos descarados cínicos cara dura, que ahora quieren montar el pánico, y eso hasta le están metiendo la culpa a Gustavo Petro de lo que está pasando en Wall Street y de lo que está pasando con el precio del dólar en el mundo. Prácticamente están dejando claro que Petro tiene en pánico el país, que por culpa de Petro es la recesión económica, y que además Gustavo Petro tiene polarizado Wall Street, weón. Y entonces, para hablarles de la reforma del señor Gustavo Petro, hay que decir unas cosas que sí se tenían que haber hecho en Colombia desde hace mucho tiempo, como por ejemplo grabar las bebidas azucaradas, como por ejemplo que los ricos y mega ricos de este país paguen lo que tengan que pagar, y como por ejemplo que las personas que ganan más de 10 millones de pesos al mes sean los que declaren y paguen renta, y que la gente que gana menos de 10 millones de pesos al mes no se les toque para nada el bolsillo. ¿Por qué? Porque con la plata que los ricos se han robado toda la vida en este país, se puede fácilmente subsidiar a los pobres de Colombia, cosa que no le gusta a estos feudalistas que han vivido bueno, que han vivido el erario y que han vivido estafar, porque hay que decirlo claro aquí en este programa, a millones de colombianos que durante toda la vida los han sostenido. ¿Cómo puede ser posible que haya periodistas emputadísimos, pues, que porque van a grabar las gaseosas y las bebidas azucaradas en Colombia, bebidas dañinas que terminan enfermando a la mitad de la población colombiana, que después no puede ser atendida en una EPS porque resulta que las EPS tampoco funcionan bien? Entonces, ¿qué estamos haciendo en este país? Fomentando una cultura de gordos, de obesos, que se enferman, sedentarios, tomando gaseosa y yéndose a las EPS donde no hay cómo atenderlos, porque después se les sube el azúcar y después yo no sé qué cuántas cosas más les pasen por estar tomando gaseosa. Estos leguleyos tienen el descaro de decir que la gaseosa hace parte de la canasta familiar. Háganme el doble hijo de favor, pues, claro, porque es más saludable para uno hartarse una uva Postobón, hartarse una manzana Postobón, que comerse un huevo, comerse un arrocito o comerse un plato de lentejas, hermano. O sea, es más saludable para estos bellacos comprar un litro de gaseosa que comprar una libra de papa, porque resulta que aquí al mega rico de Ardila Lula no se le puede tocar, pues, y no se le puede cobrar impuestos, porque al final es el que mantiene a una horda de vagos allá legislando para él. Y entonces, pues, mientras más los dejen quietos a los ricos de este país, pues más pobreza vamos a tener. No puede ser posible que el 90% de la riqueza de Colombia esté en manos del 3% de la población. Entonces, ¿a quién, hijo de es que hay que cobrarle aquí impuestos? ¿Al mismo pobre de siempre o a los ricos y mega ricos del país? Y entonces, ¿de qué estamos hablando? De que la reforma tiene que ser necesaria porque estos bellacos dejaron al país empeñado, porque estos bellacos nos dejaron con la peor deuda, y porque el gobierno saliente de Iván Duque fue la peor gonorrea que le puedo pagar al país, pues. El partido de gobierno y el presidente Gustavo Petro han decidido que son 5 las reformas que van a priorizar. Si bien los demás partidos, incluidos los que estamos en la coalición de gobierno, tenemos otras prioridades, casi en todas se coincide. La reforma tributaria, donde el que más tenga que más pague y el que menos tenga que menos pague, va adelante y es prioridad. La reforma política y de lucha contra la corrupción, de la que hablaré más adelante. Y una tercera es la reforma del aparato de seguridad, en la que me quiero concentrar en este momento a explicar las versiones que hay y los consensos que existen.
Y ya caminando directo a lo que está pasando con el dólar, hay que decir que ahora nos quieren meter miedo con una declaración que hizo el señor Gustavo Petro en redes sociales que decía prácticamente no nos reten. Y todo el mundo, ¡ay! Ya empezó el autoritario mírenlo, como empezó con su dictadura en tono amenazante. Hay que recordarle a este señor que es el presidente y ya no un senador. ¿Qué es lo que le está pasando a este ñero? ¿Qué le está pasando a este gamín? Amenazando aquí pues a todo el mundo porque ya es presidente, se le subió el poder a la cabeza. Pero cuando uno va a ver qué es lo que está pasando en Ecopetrol, pues se da cuenta claramente de lo que está hablando Gustavo Petro. Los accionistas de Ecopetrol, el mayor accionista además de todo es el ministro de Hacienda, tomaron la decisión de cambiar los estatutos el pasado 30 de marzo. El mayor cambio fue pasar de 2 a 4 años el periodo de los miembros de la Junta, y esto fue una marrullería del gobierno de Duque para dejarlos atornillados. O sea, don Ivancito Duque, que se va a ir dejándole sueldo vitalicio a sus amigos, camioneta y seguridad para toda la vida, les permite estarle guleyadas a los ladrones que toda la vida han vivido del Estado a través de Ecopetrol, caray. Porque la gente de bien tiene que vivir del petróleo, caray. Que aguanten hambre los que tienen que aguantar, caracha. Y para que les quede claro a ustedes de lo que estoy hablando yo acá, Ecopetrol no le pertenece a Iván Duque ni a la junta directiva que quiere atornillar allá a este señor, no. Ecopetrol le pertenece a Colombia y a la voluntad popular. No se burlen de quienes votaron por el cambio. Ecopetrol no es la fuente de dinero inagotable de estos vividores zánganos que toda la vida han vivido de las ganancias de Ecopetrol mientras han generado pobreza y hambre en el resto del país. Pero ustedes dirán, ay, es que Gustavo Petro quiere acabar aquí con el petróleo y quiere dejar este país en la ruina y quiere mantener a Colombia a punta de venta de aguacates. Les vamos a contar que esa junta directiva de Ecopetrol, que acaba de perpetuarse en el poder, o sea, de atornillarse ahí por orden del señor Iván Duque, o más bien con la alcahuetería de Iván Duque, malinvirtió 7 proyectos que equivalen a la reforma tributaria que quiere presentar el señor presidente Gustavo Petro, y aquí les vamos a hablar de los precios. Estos son los negocitos que Ecopetrol tiró por la ventana, ¿no? Y su junta directiva de inútiles. ISA, 4.500 millones de dólares y rentabilidad del 2%. Permian Fracking USA, o sea, de los Estados Unidos, 1.500 millones de dólares, y a largo plazo se necesitan décadas para volver a recuperar semejante pérdida de dinero. Savia, Perú, 642 millones de dólares, 0% de rentabilidad. Angola, Ecopetrol, Alemania, 192 millones de dólares, 0% de rentabilidad. Caño Limón, Arauca, ni siquiera se sabe todavía cuánta plata perdió Colombia y la junta directiva de Ecopetrol con semejante gazapo. Brasil, Pozo Saturno, 72 millones de dólares, 0% de rentabilidad. Bioenergy, 850 millones de dólares, 0% de rentabilidad. Y Reficar, que todavía pues, hijueputa, duele como un hijo, 4.000 millones de dólares, 0% de rentabilidad, para un total de 11.762 millones de dólares despilfarrado. Pero como este es el país al que le gusta despilfarrar, por eso metámosle la culpa a Gustavo Petro, porque ese es un gamín que se va a robar todo, ¿no? Lo que estos bellacos dejaron claro aquí es que el gobierno entrante de Gustavo Petro no va a poder votar por una nueva junta directiva de Ecopetrol para los próximos 4 años, o sea, la totalidad
de ese gobierno. Y esto se viene pareciendo muchísimo a lo de Monomeros, que Duque se lo entregó a sus amigos, ¿no? Y lo devolvieron quebrado. Si se quiebra Ecopetrol, le meten la culpa a Gustavo Petro, hermano, porque es que la tienen clara estos descarados. Y para todos los periodistas, economistas chimbos de Twitter y toda esa catajarria de políticos que están metiendo miedo con el dólar, diciendo que por culpa de Gustavo Petro el dólar se está incrementando, hay que darles una cátedra aquí verdaderamente de lo que está pasando, para que no estén asustando a la muchedumbre y no estén asustando al pueblo que horrorizado va a salir a conseguir dólares a meterlos debajo del colchón. No, por favor, no le hagan ese daño al país. Ahora les vamos a explicar que hay varios factores que resumen en claramente el abrupto aumento del dólar. Subida récord de tasas en interés en los Estados Unidos, expectativa de recesión económica global y caída del precio de materias primas. Y no es culpa de Gustavo Petro, por el contrario, el gobierno de este presidente lo que pretende hacer con sus políticas es fortalecer el peso colombiano para cuando el dólar suba, pues no nos cojan con los calzoncillos abajo, porque resulta que nuestro peso es emergente e importa 3 tarrados de boñiga en el mundo. O sea, al mundo no le importa el peso colombiano, entiendan eso, hombre, por Dios. ¿Qué podría pasar con el dólar y el peso colombiano tras el triunfo del señor Gustavo Petro? Pues el viernes 1 de julio, justo antes del 4 de julio, día de la independencia de los Estados Unidos, que contuvo la trepada hasta la apertura de los mercados el martes, el peso colombiano cotizaba 4.205 por dólar. Ya con la reapertura de los mercados, subió el miércoles hasta 4.352 pesos colombianos. Y este lunes la tasa de cambio llegaba a 4.501 pesos colombianos por dólar, según Reuters, marcando nuevamente un récord desde el pico de 4.180 pesos colombianos alcanzado en marzo del año 2020 al inicio de la pandemia del COVID-19. La subida hasta este lunes representa un salto cercano al 16% desde los 3.905 pesos colombianos. Yo sé que este tema es aburridor, yo sé que a ustedes no les gusta, pero por favor escúchenlo y dense cuenta que no todo lo que dice Vicky Dávila, que no todo lo que dice Andrea Nieto y no todo lo que dice Claudia Gurizati es verdad, ni mucho menos lo que dice el calvo Antonio Vélez y su hijo, que se la pasan todo el tiempo abriendo ese gaznate sin ni siquiera estudiar bien qué es lo que está pasando. El dólar en Colombia está subiendo no por el resultado de las elecciones, ya que la apreciación del dólar en Colombia no es solo un fenómeno de los últimos meses, sino que con altibajos mantiene una tendencia alcista al menos desde abril del 2018, cuando se cotizaba en 2.700 pesos colombianos. Quien en realidad debilitó el peso colombiano fue el señor Iván Duque con su gobierno nefasto de... La devaluación no es solo del peso colombiano, la inminente recesión económica de las potencias ha generado incertidumbre en el mercado, cuyos inversionistas están ante dos escenarios: dejar el dinero quieto mientras se calman las aguas o invertir en economías desarrolladas que son más seguras. Esto sumado a la subida de tasas de intereses en Estados Unidos, que ha hecho que la mayoría de las monedas se devalúen frente al dólar, como por ejemplo el euro. Entonces también es culpa de Gustavo Petro que el euro esté así, ¿o qué hijo de... Pues, como Gustavo Petro tiene tanto poder mundial? Pues Gustavo Petro es el freezer de la economía del mundo. Pues el euro, por ejemplo, alcanzó la semana pasada prácticamente la paridad con el dólar, algo no visto en 20 años. El yen de Japón ha perdido 13,5% del valor en lo que va del 2022 y la libra esterlina del Reino Unido ha perdido 4% en el último mes. Hay que decir además que el dólar ha subido al peso argentino y al peso chileno.
Entonces eso no es un problema solo de Colombia, sino que es un problema del mundo entero, y en eso no creo pues yo que tenga que ver Gustavo Petro como están diciendo aquí, o como pretenden los periodistas del establecimiento, que es que Petro está polarizando Wall Street, hombre, vergüenza debería darles. ¿Qué queda entonces en Colombia? Asumir que hay una crisis mundial. ¿Qué queda entonces en Colombia? Asumir que los ricos van a tener que pagar impuestos. ¿Y qué queda entonces en Colombia? Que el señor que ha enfermado a millones de colombianos con sus gaseosas va a tener que pagar impuestos por las mismas. Y aquí no se le va a permitir a nadie más que estén evadiendo impuestos porque se van pa' la cana. Así que los Lafurí Cabal, los Valencia Holguín, los Ardila Lule, los Uribe Vélez y toda esa catajarria de desplazadores y evasores de impuestos van a tener que responder por fin y pagar lo que tienen que pagar. Esto fue Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para las gonorreas que no quieren pagar impuestos también. No se olviden activar la campana, activen esa campana, porque no están llegando las notificaciones. Activen eso ya. Muchas gracias a mi comunidad de Patreon, a mi comunidad de YouTube, a los que están activos en el Super Chat y a todos los que donan a través de todas las plataformas posibles y a los que siguen comprando stickers. Sin ustedes no fuera posible hacer este programa, un programa de mierda. Muchas gracias a todas las personas que hacen parte de la comunidad de Patreon. Sin ustedes definitivamente este proyecto no podría seguir funcionando. A ustedes mis abrazos y mis más profundos respetos. Y a las personas que se quieran vincular, bienvenidos. Todos, absolutamente todos, caben en Notiparaco.